Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Queridos amigos, comentamos hoy el quinto domingo de Pascua. La primera lectura de hoy es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. En esta primera lectura se nos habla de las tensiones lingüísticas y culturales que había en la primitiva comunidad eclesial. Al mismo tiempo, también se nos presenta el poder de la palabra de Dios, proclamada autorizadamente por los apóstoles y acogida en la fe, para crear una unidad capaz de ir más allá de las divisiones que provienen de los límites y debilidades humanas. La verdad fundamental, ¿cuál es? Es que la unidad de la Iglesia tiene su fundamento en la palabra de Dios, hecha carne en Cristo Jesús nuestro Señor. Todos los signos externos de identidad, estructura, asociaciones o programas, por válidos o incluso importantes que puedan ser, existen en último término únicamente para sostener, favorecer la unidad. Una unidad más profunda que en Cristo es un don indefectible de Dios a su Iglesia. También vemos en esta lectura la elección de los primeros 7 diáconos en la primitiva Iglesia, Esteban, Felipe y otros. ¿Cuál es el motivo de la elección? Fue porque la Iglesia iba creciendo. Cada día la comunidad cristiana iba creciendo y los apóstoles no podían atender debidamente a la predicación de la palabra de Dios. Estos cristianos que iban formando la Iglesia eran ya muchos y prácticamente todos judíos. Unos eran judíos de la diáspora o dispersión, venidos sin duda de Alejandría, que hablan lengua griega. Otros judíos de Palestina, que hablan el arameo. Los de lengua griega se quejaron de que sus viudas no eran debidamente atendidas en el suministro diario de los pobres. Entonces los apóstoles proponen a la comunidad, con agrado de esta, que seleccione 7 varones de buena fama para que se hagan cargo de la administración, quedando así ellos liberados para la oración y la predicación. Presentados a los apóstoles, estos les imponen las manos orando. Y es que la imposición de las manos, acompañada de la oración, se ha considerado como una institución del diaconado. Esta imposición de las manos sobre los primeros diáconos nos dice algo muy importante, que la unidad de la Iglesia es apostólica, es decir, una unidad visible, fundada sobre los apóstoles, que Cristo eligió y constituyó como testigos de su resurrección, y nacida de lo que la Escritura denomina la obediencia de la fe. Autoridad y obediencia. Siendo francos, estas palabras no se pronuncian hoy fácilmente. Son como piedras de tropiezo para muchas personas. En una sociedad que da mucho valor a la libertad personal. Pero el Evangelio nos enseña que la auténtica libertad, la de los hijos de Dios, se encuentra solo en la renuncia al propio yo, que es parte del misterio del amor. La verdadera libertad florece cuando nos alejamos del yugo del pecado, que nubla nuestra percepción y debilita nuestra determinación, nuestra voluntad, y ve la fuente de la felicidad en Cristo. En su voluntad está nuestra paz. Aquellos diáconos cumplieron con la misión no solo de vigilar la distribución de las comidas, sino de predicar, bautizar, y como lo hicieron luego Esteban y Felipe. No confundir, queridos amigos, el diaconado instituido por Jesucristo con algo que ahora se está estudiando en la Iglesia, que son las diaconisas. Diaconado, diaconisa, significa servicio, servir. Unos sirven de forma como los diáconos que instituyó Jesucristo, que es algo sagrado, y otro es el servicio, que puede ser una institución de la Iglesia, pero que no viene de, al menos no se reconoce hasta ahora, no viene de una institución sagrada de Jesucristo. Segunda lectura de la primera carta de San Pedro, el apóstol San Pedro exhorta a los cristianos a una nueva y más elevada vida. Pues al entrar en la Iglesia por el bautismo, se acercan a Cristo y se van convirtiendo en una casa o templo espiritual, edificado sobre Cristo, que es la piedra angular. Cristo es una piedra viva, piedra que da vida,
cimiento en el que nos apoyamos los cristianos. Y mientras vivimos en gracia, somos también piedras vivas, viniendo a circular por Cristo, que es la piedra angular, y por los cristianos, piedras del edificio, que tiene una misma savia o vida divina, capaces de ofrecer, podemos ofrecer sacrificios espirituales agradables a Él, nos dirá San Pedro. Los cristianos, piedras vivas, y Cristo, fundamento del edificio, forman un gran templo. Y no solo componen un templo físico, sino que somos también sacerdotes o ministros de Él. Notemos que hay dos clases de sacerdocio, el común de los fieles y el ministerial o jerárquico. Se diferencian en que el sacerdocio común es el que reciben todos los fieles por medio del sacramento del bautismo, que nos incorpora a Cristo. Mientras que el ministerio jerárquico lo reciben solamente algunos entre esos fieles a los que Dios nos ha llamado, por medio del sacramento del orden. Los que recibimos este sacramento poseemos una potestad sagrada de consagrar, de perdonar pecados, etc., de la que carecen los cristianos que han sido bautizados y que pertenecen al sacerdocio común de los fieles. ¿Por qué se les llama también sacerdotes a los fieles cristianos? Porque el sacerdote ofrece cosas sagradas, ofrece lo sagrado a Dios. Entonces, todo cristiano ofrece su vida a Dios, pero el sacerdote que ha sido ordenado ejerce su ministerio sacerdotal, que no puede ser ejercido por los laicos. También San Pedro nos dice: vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios, para proclamar las hazañas del que les llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa. Nos recuerdan estas palabras la dignidad que por gracia de Dios tenemos, sino que también entrañan un desafío estas palabras y una fidelidad cada vez más grande a esa herencia gloriosa recibida de Cristo. Nos retan a examinar nuestras conciencias, a purificar nuestros corazones, a renovar nuestro compromiso bautismal de rechazar a Satanás y rechazar todas sus promesas, que son promesas vacías. Nos reta a no perder la confianza en la victoria de Cristo. Victoria que Cristo en la Pascua nos recuerda de forma especial con su resurrección. Y afrontar los desafíos presentes y futuros para extender el reino de Cristo. A superar sobre todo esa separación entre fe y vida. No puedo creer en Cristo y no vivirlo en el trabajo y en la vida cotidiana de cada día. Superar también esa dicotomía entre la fe y la política. Terrible dicotomía. Decimos que tenemos fe y votamos al margen de lo que la fe nos pide. Para el cristiano, no podemos sustraernos de la soberanía de Dios en ningún momento. Y por último, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, nos dice: esta es una lección que nos da Jesucristo, sobre todo al final de su vida mortal. Habla de Dios Padre, se hace uno con Él y nos dice que Él es el camino para ir al Padre. Estas expresiones: tened fe en mí, como la tenéis en el Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Yo y el Padre somos uno. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. ¿Qué nos dicen? Nos dicen claramente que Jesús forma con su Padre un solo Dios. También, al decir Jesús: si no creéis en mis palabras, creed en mis obras o milagros. Las obras y los milagros confirman su divinidad. Y es que el camino para ir al Padre es Cristo, que nos dirá: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Y es camino nuestro en cuanto que su vida y su doctrina nos conducen al Padre, a Dios. En la casa de mi Padre, dice Jesús, hay muchas moradas. Y con esto nos enseña que una gran muchedumbre conseguirá la gloria de la casa del Padre, o sea, el cielo. Jesús les tenía dicho: estad preparados, porque en la hora que menos penséis vendrá el Hijo del Hombre. Al decir ahora que Él volverá y nos llevará consigo,
nos da a conocer que el retorno de Cristo, ¿cuándo tendrá lugar? Primero, en la hora de nuestra muerte, señalada a cada individuo. Y luego, en su venida para toda la Iglesia, al final de los tiempos. Es un misterio para nosotros. San Agustín afirma: era necesario que Jesús dijese: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque una vez conocido el camino, faltaba conocer la meta. ¿Cuál es la meta? La meta es Dios, la meta es el Padre. Nuestro camino es dejarse guiar por Jesús, por su palabra de verdad, y acoger el don de su gracia. Queridos amigos, hagamos nuestra una invitación que nos hace San Buenaventura, y concluiría con esta oración de él. Abre los ojos, tiende el oído espiritual, abre tus labios y dispón tu corazón, para que en todas las criaturas puedas ver, escuchar, alabar, amar, venerar, glorificar y sobre todo honrar a Dios nuestro Señor. Queridos amigos, que Dios os bendiga, que la Santísima Virgen nos acompañe y todos por el reino de Cristo, a la gloria de Dios.